Bueno, Ale, yo ahí les comento un poquito qué hacemos y después arrancá tranquilo. Dale, Yo dale, igual dale. voy y vengo, estoy acá. Eh, bueno, en principio creo que salvo Alejandra, el resto no nos conocemos. Mi nombre es Rodrigo Robles, soy profe en secundaria, en universitaria y también, bueno, junto a un grupo de profes de ese universo, armamos la Academia José Hernández. Ya llevamos algún tiempito funcionando y ahora estamos como pensando en la ampliación de los cursos, un poco por pedido de muchas personas, de cursos virtuales. A nosotros eso nos facilita dos cosas. Una, la cuestión soporte informático, porque un curso de estas características eh, requieren computadoras y, bueno, y insumos técnicos y logísticos bueno, en este momento no los tenemos, pero además facilita la cursada con esto de la grabación de las clases. eh, Así que en principio es todo positivo. Y la idea de estos talleres, había mucha gente interesada que quería saber de qué se trataba y, y un poco la idea de este encuentro es explicar qué se ve en un curso, para qué sirve Excel, para qué lo usamos nosotros inclusive. Y, y bueno, en el caso de tomar la decisión de tomar el curso, que sepan a qué se están anotando. Después a cada uno les haremos llegar también ahí las características de la parte del arancel que tiene el curso, pero en principio era para los que no nos conocían, que nos conozcan las caras, que sepan quiénes somos, que eso un poco lo más importante para nosotros. Una de las cosas que repetimos todo el tiempo es que la decisión de tomar un curso o no también nos gusta que sepan a dónde, con quiénes se están juntando, a dónde se están metiendo. Es un poco la idea porque creemos que es uno de los puntos fuertes de nuestro trabajo. Alejo y yo trabajamos juntos ya hace unos 3 4 años en otros centros de formación profesional de zona sur y bueno, es nuestro profe en materia informática en este nuevo proyecto, que ya dio un curso de Excel anteriormente, lo dimos presencial. Fue cortito, igual era más cortito que este, pero, pero bueno, la intención es seguir sumando y a partir de septiembre arrancar este curso de Excel que ahora Alejo dará las características, pero es más largo, dura 4 meses, es mucho más profundo, mucho más integral, arranca desde bastante básico hasta avanzado. Él sabrá explicar mejor, pero en principio es eso, darles la bienvenida y agradecerles por el interés eh, mostrado. Así que, Ale, todo tuyo cuando quieras. Bueno, bueno, primero que nada, buenos días para todos, para todas. Eh, bueno, Rodri ya hizo más o menos la presentación sobre quién soy, dónde veníamos laburando hace un par de años. En principio, bueno, hablarles un poco de Excel. Les voy a compartir la pantalla para que podamos, un segundo, para que podamos empezar a ver cómo es el ecosistema de la aplicación en la que vamos a empezar a trabajar. Y compartir ahora sí. Ahí estamos. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Ahí vamos a estar viendo. Bien, en principio cuando hablamos de Excel, ¿sí? No sé si han trabajado ya con Excel o tienen Perdóname, Alejo, algún tipo de... te quedó la pantalla, la que estamos en la cámara, Sí, no te quedó la ahí otra. volví. A Ahí ver, volví, ahí volví. a ver si Eh, bueno, todavía quedó la otra pantalla, te digo, por eso te. la pantalla de Excel. Ahí está, ahora sí. Ahí. Claro, claro. Bueno, eh, nada, en principio comentarles un poco más allá de que Excel, si bien nos sirve para plantear planillas, ¿sí? Con datos, como esta puede ser, ¿sí? En el que yo voy a tener que ir rellenando con información y demás, más allá de poder darle alguna característica
en cuanto a la estética, en cuanto a decir, bueno, lo voy a presentar de manera más profesional a través de presentarlo con colores, presentarlo bien alineado, presentarlo con el formato que corresponde. Más allá de todo eso que puede ser como un uso básico de lo que podríamos decir de las hojas de cálculo, ¿sí? Más allá de eso, nosotros con Excel lo que nos permite es, con esa información que nosotros vamos cargando en las planillas, poder empezar a analizar la información a través de fórmulas, ¿sí? Que nos van a permitir trabajar con grandes cantidades de datos y obtener, de nuevo, resultados, poder hacer análisis, poder crear gráficos, ¿sí? A partir de toda esa información. De nuevo, Excel, si bien permite un uso básico, ¿sí? Que es esto de decir, bueno, no sé, un ejemplo que se me ocurre a mí ahora es que yo tengo que hacer una lista del curso de Excel que voy a armar ahora, voy a hacer una lista de alumnos con los datos de esos alumnos. Eso es una planilla que no requiere mucha complejidad más allá de decir, bueno, nombre, apellido, DNI, teléfono de esas personas, que si bien si yo la quiero imprimir y demás, estaría bueno que tenga algún formato, como que estén bien marcados los encabezados y demás, pero bueno, ese sería como un uso básico que yo le puedo dar a la planilla. No sé si ustedes han trabajado ya con Excel, conocen algo, como para ir viendo cuál es el nivel de conocimiento que manejamos. Hola, Bueno, hola. Lautaro, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucha bien? ¿Se me Sí, sí, escucha se bien? escucha bien. Se Ah, escucha bien. bueno, ¿qué tal? Sí, yo ya había usado Excel para hacer planillas así de lista de nombres, algún que otro presupuesto básico hice, practiqué, digamos, Claro, así de, o sea, de números no tan complicados. claro, claro. Sí, Bueno, bien, tenés como una mínima base de las fórmulas básicas que sí, tenemos. sí, un mínimo conocimiento básico, sí. Bien, Me faltaría aprender más que nada los tipos de comandos que tiene el Excel. ok, vamos a Sí, ir. A lo largo del curso igual vamos a ir viendo el tema de los atajos, de cómo ir ganando tiempo, porque también uno puede usar Excel, ¿sí? Pero lo que diferencia un poco el tema de qué tanto dominio tenemos en realidad es el uso de los atajos, el uso de las fórmulas que me permiten ahorrar mucho más tiempo a la hora de poder trabajar con estas hojas. Así que son cuestiones que en el curso vamos a ver. Pero bueno, en principio quería hacerles como una pequeña demostración de algunas cuestiones básicas que podemos llegar a hacer o que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso, pero para que vean algo más concreto de lo que vamos a ver o vamos a trabajar a lo largo del curso, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, está bien, avanzamos entonces. Bien, en principio habíamos dicho que Excel me sirve para trabajar con información, con grandes cantidades de datos, de los cuales yo, bueno, acá lo que hice fue crear una pequeña tabla, ¿sí? Una pequeña planilla, con información. En este caso, no sé si se ve bien, le voy a hacer un poquito de zoom para que se vea un poco mejor. Ahí justito. Es una tabla de clientes, ¿sí? Bien genérica en un punto, sí, pero me sirve para poder demostrarles un poco algunas de las funciones que vamos a ver. En esta tabla vamos a tener clientes, números de facturas, vencimientos, la fecha de pago en la que el cliente abonó, el monto, y después tenemos algunas columnas, como pueden ser los días que tuvo de mora, el recargo que se le cobró. Acá esta parte sería el total cobrado, ¿sí? Cuánto terminó abonando en general, ¿sí? A partir de esta pequeña planilla vamos a empezar a ver algunas de las funciones, ¿sí? En principio voy a arrancar desde lo más básico, que es el tema del formato, ¿sí? Que puedo darle a las planillas. ¿Y desde dónde voy a poder controlar el formato?
básicamente desde el apartado de inicio, ¿sí? Ustedes van a ver, no sé si ven mi mouse, ¿sí? Que cuando entran a la aplicación de Excel van a tener diferentes pestañas, por ejemplo la de inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, ¿sí? Revisar, bueno, de desarrollador y demás tenemos. En principio las opciones de formato, o sea, las cuestiones más estéticas, ¿sí? Se van a controlar desde la pestaña de inicio a partir de los diferentes apartados que tenemos acá bien diferenciados. En principio, por ejemplo, los que tenemos los apartados que dicen fuente, alineación, número y estilos, ¿sí? Todas las herramientas que estén en el apartado de fuente van a ir orientadas a modificar todo lo relacionado a la letra, ¿sí? Yo hablo más en general, después si para el que no entienda nada, o sea, yo trato de ir desde lo más básico, ¿sí? Cuando hablamos de fuente estamos hablando de letra, del tipo de letra, del tamaño, de su color, etcétera, ¿sí? Entonces, desde el apartado de fuente vamos a estar modificando todo lo relacionado a ello. Entonces, primero, para empezar a emprolijar un poco esta tabla, ¿sí? Vamos a primero marcar cuestiones como los encabezados. Vamos a recordar que en Excel o en Word en general, en todo lo que sea como paquete Office, en general en estas herramientas, para poder modificar algo primero tengo que seleccionarlo. Entonces en este caso selecciono los encabezados y a partir de ahí puedo jugar con todas estas opciones que tengo acá. ¿Sí? En principio vamos a hacer que los encabezados sean un poquito más grandes. Vamos a ir así en este orden, vamos a ponerlo que sean tamaño 12. Y después vamos a, de nuevo desde acá podemos modificar el tipo de letra. En este caso me interesa que quede como Arial normal, no quiero cambiar esto. Y después vamos a ver acá las opciones que tenemos de negrita. Negrita es poder hacer que se resalten un poquito más. Son cuestiones bien básicas. Pero acá lo interesante, por ejemplo, pueden ser las cuestiones de el color de relleno, el color de letra, ¿sí? No es lo mismo color de relleno que color de fuente, por ejemplo. El color de relleno lo que va a hacer es modificar el color de fondo que va a tener esa celda, ¿sí? Recuerden, nosotros cuando hablamos de celda nos estamos refiriendo a cada uno de los espacios en los cuales yo coloco la información, ¿sí? Entonces el color de relleno es el color de fondo y el color de fuente es precisamente el color de la letra. Lo vamos a dejar un poco más azul, ¿sí? Además de eso vamos a tener otras cuestiones como pueden ser también la alineación, ¿sí? Nosotros, aquellos quienes hayan trabajado con Word o con Excel, estas opciones las deben sonar porque Word también tiene las opciones de alineación del texto, que es suele ser alinear a la izquierda, al centro, a la derecha, o en Word el justificado, que acá no lo tenemos, pero bueno. Además de esas opciones, que son derecha, centro o izquierda también, ¿sí? Como en Excel, las celdas, además de poder agrandarse en el sentido de horizontal, es decir, se agrandan de izquierda a derecha, también se pueden agrandar a lo alto, es decir, en sentido vertical, ¿sí? Arriba o abajo. Fíjense, la celda puede agrandarse desde diferentes aspectos. Entonces, además de las opciones de alinear al centro, izquierda o derecha, vamos a tener las opciones de alineación en sentido vertical, arriba, abajo o al medio. En este caso yo voy a centrar de las dos maneras para que quede. Y además de esto, ¿sí? Vamos a ver cuestiones como el tema de el tamaño que tiene la celda como tal. Fíjense que en este caso el texto que yo tengo acá, de mi encabezado, por ejemplo, cliente o toda esta columna, tiene un tamaño, la celda, o sea, como que me sobra mucha celda por todos lados. ¿Sí? Va a haber situaciones en las que, por ejemplo, les pase el caso contrario, en el que, por ejemplo, les falte información, o sea, les corte la celda o les quede muy chica para el texto que ustedes tienen. Para eso ustedes pueden agrandarlo o achicarlo
dependiendo el sentido en el que lo quieran hacer, desde las letras, ¿sí? Fíjense que si yo me paro entre las letras, entre la A y la B, voy a poder agrandar o achicar en el sentido horizontal, y si me paro entre el 1 y el 2, voy a agrandar en sentido vertical. Esto lo puedo hacer de manera automática simplemente haciendo doble clic, ¿sí? Por ejemplo, entre la A y la B, si hago doble clic, el sistema lo que hace es ajustar automáticamente al largo mínimo de los textos que haya en esa columna. Y lo mismo en el 1, ¿sí? Después yo puedo ir agrandando algunas cuestiones acá para que me quede más a lo largo. Ahí. Y ahora hago lo mismo para que se vaya acomodando. Fíjense cómo de a poco esto va quedando más ordenado. Bien. Después, además de esto, vamos a tener algunas cuestiones como pueden ser el tema de los bordes, ¿sí? Ustedes, cuando trabajan en Excel, ¿sí? Siempre que estén desde la computadora, van a poder ver la división, ¿sí? De las celdas como estas cuadrículas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si yo esta planilla tuviera que imprimirla, ¿sí? La hoja saldría en blanco, así como está. ¿A qué me refiero? La cuadrícula no se vería, se verían solamente los datos. ¿Por qué? Porque en Excel yo tengo que, a la hora de querer que se vean los bordes, necesito seleccionarlos a mano. Y esto se va, en el apartado de fuente, se va a poder seleccionar desde acá, desde este botón acá que muestra cuáles son los bordes que quiero que se muestren de mi tabla a la hora de estar impresos, ¿sí? En este caso yo lo voy a poner para que se vean todos los bordes, pero vamos a ver que tenemos varias opciones, bordes externos, bordes interiores, arriba, abajo. Puedo elegir absolutamente cualquier esquina que quiera que tenga bordes. En este caso le voy a poner todos. Fíjense como acá incluso la remarca un poquito más, pero de esta manera yo ahora si tuviera que imprimir esta planilla ya tendría los bordes impresos, ¿sí? Además de eso vamos a alinear todo el texto. Ahí está, para que se quede. Después vamos a tener, ¿sí? Otras cuestiones como puede ser el apartado del formato numérico, ¿sí? ¿Para qué me sirve este apartado? Para poder controlar cómo van a verse todos los números que yo coloque dentro de una planilla, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a tener el apartado de el monto a pagar, por ejemplo, de estas personas. Estos números hacen referencia a qué cosa. ¿A qué hacen referencia esto? Profe, me repite la pregunta, no escucho bien. Bien, nosotros acá tenemos una columna que es monto base, que es lo que van a tener que pagar los clientes. Estos números que están acá, ¿a qué hacen referencia? Por ejemplo, este 150.000, ¿son 150.000 qué? Ah, y dinero sería de Claro, 150.000. exactamente, estamos hablando de dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo acá tengo el número base, o sea, lo tengo sin ningún tipo de símbolo ni nada que indique que acá es dinero, ¿sí? Más allá de que el encabezado sí tiene el signo, pero supongamos que no lo tuviera, es lo mismo. Yo acá, para poder configurar esto para que tenga el formato de moneda, ¿sí? Como tal, voy a tener acá, fíjense que acá arriba dice formato de número, está en general, eso quiere decir que no tiene ningún tipo de formato, pero si yo toco acá, una vez seleccionado toda la columna, voy a ver que tengo diferentes tipos de formato. Formato de número, formato de moneda, contabilidad, fechas. Hay algunas variantes que son muy parecidas, pero bueno, porcentaje, fracción, científica o texto, ¿sí? En este caso vamos a ponerle el formato de moneda, ¿sí?
Fíjense cómo ahora de forma automática se puso el signo para todas las celdas, ¿sí? Y esto es importante hacerlo desde acá, ¿sí? No lo puedo hacer a mano. No puedo hacer, por ejemplo, lo siguiente. Tengo el número base y le pongo este signo. ¿Por qué? Porque esto puede generar errores. O sea, si yo escribo el signo acá, vamos a quitarle a esta celda, le voy a quitar el formato para que se vea. Si yo le pongo el signo a mano, pueden suceder dos cosas. Una, que es lo que me está sucediendo a mí, que es que la aplicación lo tome de forma automática y ahí no tendría ningún problema. Pero puede suceder según la versión de Excel o dependiendo, yo lo he visto, o sea, es un poco aleatorio a veces. Puede ser que esto no se los corrija automáticamente. ¿Y qué sucede con esto? Si el sistema no te lo corrige automáticamente y te toma este símbolo y lo pone tal cual vos lo escribiste, a la hora de vos tener que aplicar fórmulas, como pueden ser fórmulas matemáticas, en donde yo, por ejemplo, este 150 lo quiero sumar a otro número, o lo quiero multiplicar, o lo quiero restar, ¿sí? Si el sistema no me lo reconoció por yo haber puesto el símbolo a mano, lo que va a suceder es que me va a dar un error, porque no me va a dejar sumar esos números. ¿Por qué? Porque me estaría reconociendo este simbolito como una letra, ¿sí? ¿Y qué sucede con las letras? Yo no puedo sumar celdas que dentro de sí mismas tengan texto, ¿sí? Entonces, puede llegar a generarse un error si el sistema no les reconoce automáticamente el formato de esta celda, ¿sí? Entonces, siempre es recomendable, ¿sí?, que yo modifique el formato a partir de estas opciones. No sé si les ha tocado hacer esto alguna vez, si les ha pasado algún error parecido, pero bueno, yo lo comento de lo que voy viendo generalmente dando clases y demás. Veo que la gente suele hacer esto de, como no conoce estas herramientas, directamente pone el símbolo y después suceden errores. O también sucede, por ejemplo, que acá, en vez de ponerme me ponen un punto o me ponen una coma y el sistema también no lo reconoce, le generan errores, ¿sí? Entonces siempre es mejor que modifiquemos esto desde acá. Además de eso, ustedes van a tener, dentro de lo que puede ser el formato dinero, pueden tener el formato de porcentaje o el formato de fecha, que ahora lo vamos a ver con la otra columna. Pero además de eso, por ejemplo, supongamos que ustedes quieren, desde acá también lo pueden hacer, desde el simbolito este, supongamos que ustedes también quieren poner otro tipo de moneda. Por ejemplo, en vez de el peso argentino, quieren poner, por ejemplo, el dólar, o quieren poner la libra o el euro, ¿sí?, o una moneda de cualquier otro país. Ustedes lo pueden hacer desde acá, ¿sí? Si ustedes tocan, pueden seleccionar el tipo de moneda, por ejemplo, el euro. O, por ejemplo, si ponen acá más formatos de contabilidad, si es que no aparece la moneda, pueden tocar acá y acá dice en símbolo, tocamos y acá aparecen todas las monedas del país que quieran buscar en cada momento, ¿sí? Van a ver que hay muchos signos que son iguales, pero hay otros que van a ir variando. Por ejemplo, el japonés, que es el yen, ¿sí? Hay diferentes tipos de monedas que, bueno, desde acá pueden elegir la que ustedes requieran, ¿sí? Vamos a volver al peso argentino. Y además de esto van a tener, cuando tienen un número con coma, desde acá, opciones como pueden ser aumentar o disminuir decimales, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para ir eliminando los números después de la coma, ¿sí? Esto me sirve a mí para cuando yo tengo números que por ahí son demasiado largos o números periódicos, ¿sí? Recuerden que el número periódico es el número que después de la coma tiene el mismo número infinitamente. De esta manera yo puedo determinar qué tan largo quiero que sea el número. Después vamos a tener otros tipos de formato, como pueden ser los formatos de fecha, ¿sí? Fíjense que acá ya aparece automáticamente.
pero yo puedo poner fecha corta, que es como lo que tenemos acá, o fecha larga, que me permite ver el día, ¿sí? Con el mes todo bien escrito. Tengo dos tipos de formato, fecha corta y fecha larga, de esta manera. Generalmente uno cuando escribe el formato, o sea, cuando escribe una fecha, de esta manera, el sistema se los reconoce automáticamente. Supongo que con esto nunca habrán tenido problema, pero fíjense cómo automáticamente el sistema reconoce. Hay muchas cosas que Excel, a medida que fueron avanzando las versiones, fue automatizando de manera que se eviten la mayor cantidad de errores, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Vamos viendo. ¿Estas opciones ya las conocían? ¿Han trabajado con ellas? Yo tengo alguna duda sobre Sí. el sistema de fechas. Por ejemplo, ¿usted Sí, me encanta. lo escribe a mano o tiene una forma, viste, de hacerlo rápido, de poner todas las fechas así de una? ¿Tiene alguna forma? Dependiendo, si la fecha es aleatoria o sea, Claro, acá en sí, este caso las fechas son aleatorias, entonces como ok. que no hay un sentido de fecha. Ahora, si vos lo que querés hacer es un intervalo de fechas, por ejemplo, no sé, que de una fecha base vaya saltando una por semana. O sea, que sea, por ejemplo, hoy es Ah, ok. 25. Hoy es 25, la semana que viene va a ser 1 de agosto y vos querés que vayan como en un orden, eso se puede hacer rápidamente. Te lo muestro si querés, que es, por ejemplo, hoy Sí, sí, pongo la fecha de sí, hoy, dale, dale, me gustaría. 25 del 7 del 26, ¿no? Esto ya tiene formato fecha, apenas le das enter porque Excel funciona automatizando esto. Y ahora, Ah, o sea, ya te lo reconoce como fecha cuando ya... claro, cuando lo Ah, pones ok, con este ok, formato como lo puse yo recién, te lo toma como fecha. Y si ok. no te lo toma igualmente, después lo puedes modificar desde acá. Sí. Pero bueno, y acá tenés varias opciones para poder automatizar esto, ¿sí? Tenés, por ejemplo, una forma a través de una fórmula, como puede ser suma, un ejemplo, que estaría sumando esto y más 7, porque son los días de la semana, fíjate, y así sucesivamente. O sea, yo quiero hacer un intervalo de una semana hasta acá. A ver, acá. Ahí está. ¿Ves? Esto tiene intervalos de una semana entre uno y otro, de Ah, esta sí, sí, manera. entiendo. Sí, Entonces, como están todos en formato fecha, ese 7 hace referencia a los días. Entonces, te pone todo en formato mm, fecha y se suma. Otras opciones que tenés, si no querés usar una fórmula, también podría ser la siguiente. Que en vez de una fórmula hagas esto. Pones 2 a mano, que sea 1 del 8 del 26. De esta manera, seleccionas las dos fechas y esto el sistema ya reconoce que seleccionando estas dos, vos estás armando un intervalo. Entonces, de esta manera, si yo me paro acá en la esquina inferior derecha, el sistema me arma la secuencia con intervalos de saltos de una semana a otra. Esto es para hacerlo sin fórmula. Es un relleno ok, automático. sí. ¿Sí? Tenés varias formas de hacer lo mismo. eh, pero bueno, estas son las dos opciones que se me ocurrieron a mí ahora que son más sencillas, creo yo. Pero Sí, bueno, en este caso nosotros tenemos fechas aleatorias. ¿Sí? Pero bueno, si quisieras hacer un intervalo de fechas se hace de esta manera. dale, dale, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Bueno, avanzamos. También vamos a tener el tema de si yo quisiera, por ejemplo, ordenar esta información. ¿A qué me refiero con ordenarla? Me refiero con, por ejemplo, que esto esté en orden alfabético. ¿Sí? Para esto yo voy a tener varias opciones, entre ellas, por ejemplo, las opciones de ordenar y filtrar, que las voy a tener arriba a la derecha. Yo para poder ordenar y filtrar una tabla,
¿sí? Voy a tener que seleccionarla desde arriba de todo hasta la última celda que forme parte de mi tabla. Y voy a dar acá, ordenar y filtrar. Y yo voy a tener tres opciones. Ordenar de la A a la Z, ordenar en el orden inverso de Z a A o un orden personalizado, en este caso. Yo voy a decir que voy a ordenar por de la A a la Z. Fíjense cómo automáticamente lo que hizo fue tomarme la referencia de la primera columna, ¿sí? Ordenó en orden alfabético a través de la columna de cliente. ¿Por qué? Porque fue la primera que yo seleccioné. Yo fui en este sentido, ¿sí? Entonces tomó como referencia la columna A. Entonces me ordena en orden alfabético. Fíjense que Ana aparece primero ahora. Siempre voy a ordenar en el sentido, o sea, por la columna, en este caso, si nos, con estas opciones, con estas dos opciones, siempre voy a ordenar en el sentido de la primera columna que seleccione en adelante. Por ejemplo, fíjense que si yo arranco desde acá, que hay números, arranco en el sentido inverso. Cuando me voy a ordenar y filtrar, me aparece ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Por qué? Porque la columna desde la que arranqué a seleccionar es la de monto base. Y en monto base lo que tengo son valores que son numéricos. Entonces, no es la forma más elegante de ordenar. Sí, hay formas más complejas y que son más eficientes, pero bueno, es como para que vayan teniendo en cuenta estas cuestiones. Para mí, la opción más útil, si yo quisiera ordenar de esta manera, sería ordenar y filtrar, orden personalizado, y dentro de esta ventanita voy a tener cuestiones como, por ejemplo, ordenar por columna, y puedo elegir la columna por la cual quiero ordenar. Fíjense que acá me reconoce los encabezados: cliente, número de factura, vencimiento, fecha de pago, monto, días de mora, recargo y total cobrado, que son columnas vacías, en este caso no me servirían. ¿Pero por qué me aparece esto así? Porque precisamente acá arriba, ¿sí?, me marca esta opción que dice mis datos tienen encabezados. Lo que hace es que si esto está tildado, me reconoce la primera fila, la fila número 1, como que los textos que hay ahí dentro son mis encabezados. Si esta celda no está marcada, fíjense que acá me aparece ordenar por columna A, B, C o D. O sea, es como que no me reconoce. Siempre recomiendo que si sus tablas generalmente suelen tener encabezados, pongan esta opción para que los reconozca mucho mejor. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a ordenar por la fecha de pago. Y vamos a ordenar del más antiguo al más reciente. A ver. Y acá me ordeno que la fecha de pago, el que primero pagó fue María. ¿Sí? Esto me sirve también a mí para ordenar tablas desde columnas que están en el centro. ¿Sí? Si yo utilizo las opciones normales, solo podría ordenar desde las columnas de las puntas, de las esquinas. Desde el orden personalizado puedo ordenar desde columnas que están en el centro. En este caso yo voy a ordenar igual por la columna de cliente en orden alfabético. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bueno. Ahora vamos a meternos en el tema de fórmulas, ¿sí? Vamos a empezar a ver estas cuestiones básicas. En todo lo que es el apartado estético, más o menos en esto ya lo tenemos. Nos falta ver por nota condicional, pero lo voy a trabajar con not después de haber hecho un par de fórmulas. Para las fórmulas, yo voy a tener el botón acá arriba que dice autosuma. Si yo toco en el botón lateral, voy a ver que, por ejemplo, las fórmulas base, ¿sí?, las más fáciles de utilizar son suma, promedio, contar números, max y min, ¿sí? Estas serían como las 4 funciones básicas de Excel que en algún punto todo el mundo necesita usar, entonces están como a la mano, ¿sí? Más allá de eso,
ustedes van a tener la opción de más funciones, en la cual yo voy a tener todo tipo de funciones. Todas las funciones que el sistema me permite usar las voy a poder encontrar desde acá. Y si les hago clic a alguno, me aparece brevemente una descripción de qué es lo que hace cada función. Por ejemplo, el contar si conjunto, me dice, cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Sí? Obviamente nosotros acá vamos a ver algunas de muestra, en el curso vamos a ver muchas más, pero bueno, en principio es como para que puedan ir viendo que desde este apartado ustedes pueden encontrar todas las funciones que ustedes necesiten y más o menos empezar a ver de qué se trata cada una. Obviamente hay funciones que son muy complejas, que son algunas para, dicen, son estadísticas, hay una selección que era ingeniería, por ejemplo, que son cosas muy puntuales, ¿sí? Pero bueno, en principio, desde acá yo podría ver todas las funciones del sistema. Pero además de eso, si yo no quiero perder tiempo buscándolas, porque yo ya sé cómo se llama la función, simplemente tengo que empezar a escribirla, ¿sí? Escribir su nombre. Entonces, a la hora de trabajar con fórmulas, lo primero que tengo que hacer es pararme en la celda en la cual yo quiero colocar la fórmula y escribir el signo igual. El signo igual es lo que va a determinar o le va a decir al sistema, che, yo acá voy a trabajar con una función, con una fórmula, digo. Si yo no pongo el signo igual, el sistema no reconoce eso como una fórmula, entonces yo por más que escriba todo perfecto a partir de ahí, el sistema no lo va a reconocer. Ahora vamos a ver bien un ejemplo de esto. Pero en principio siempre tengo que arrancar por el signo igual. En este caso, yo acá lo que tengo que averiguar es la cantidad de días de deuda, ¿sí? De mora, que tiene la persona. ¿Sí? Es decir, yo tengo una fecha de vencimiento en la que se vence su factura y la fecha en la que la persona pagó efectivamente esa factura. ¿Sí? Entonces yo tengo que averiguar cuántos días, ¿sí? Si debía de deuda tuvo, ¿sí? O si no tuvo, en este caso, también. Para eso, como yo tengo dos variables, es decir, yo tengo dos posibles resultados. Una es que tenga mora y la otra es que no lo tenga, ¿sí? Voy a colocar una función que me permita contemplar diferentes escenarios, ¿sí? Diferentes posibilidades. Y para eso voy a utilizar la función que se llama si, que es la que me permite, a través de una pequeña condición, contemplar dos posibles escenarios. Una es qué haría si la persona efectivamente pagó después de la fecha de vencimiento, y la otra es qué pasaría si la persona pagó antes de la fecha de vencimiento. ¿Sí? ¿Cómo se estructura esta función? La función sí tiene tres pasos. La primera es la prueba lógica. ¿Sí? La prueba lógica es la condición, es decir, aquel escenario que tiene que analizar. Es decir, por ejemplo, en este caso, si efectivamente la fecha de pago es superior, en este caso, es decir, si se excedió de la fecha de vencimiento. ¿Sí? Entonces, para eso, yo voy a escribir la referencia de dónde tiene que sacar la información. ¿Sí? La prueba lógica, asimismo, para poder enseñarlo un poco mejor, está compuesta de tres elementos. Una es un elemento de mi tabla, el cual yo quiero analizar. ¿Sí? Por ejemplo, la fecha de pago. ¿Sí? Este elemento de la tabla, o sea, precisamente puede ser cualquier celda, podría ser cualquier otra, podría ser o esta, cualquiera de las dos. Y después, el siguiente elemento va a ser un signo de comparación. ¿Sí? Un signo de comparación no puede ser ni un más, ni un menos, ni un por, ni una división, no puede ser ninguno de esos signos. Los signos que tenemos nosotros para comparar en Excel tienen que ser o igual, distinto, que distinto se escribe así, ¿sí? De esa manera, mayor o menor. O sea, yo solamente tengo 4 signos que me sirven para comparar a mí. Menor, mayor, igual o distinto. Tengo esos 4.
Y esto me va a servir a mí para poder comparar. ¿Compararlo con qué? En este caso, yo necesito, de nuevo, fijarme si la persona tiene, o sea, se atrasó en el pago o no. Entonces, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Con qué debería comparar esto? La fecha de pago. Y con el vencimiento, Exactamente. En sí. este caso, la prueba lógica podemos nosotros decir que es una condición o también podemos decir que es una comparación. ¿Sí? Siempre vamos a estar comparando un elemento de mi tabla con otra cosa. ¿Sí? En este caso, como decía Lautaro, ¿no? Sí, 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 el auto. perfecto. Como decía Lautaro, lo vamos a comparar con la fecha de vencimiento en este caso. Vamos a poner un signo de comparación que en este caso tendría que ser si la fecha de pago es mayor, ¿sí? Es decir, si se pasó, así, si es mayor que la fecha de vencimiento, ¿sí? El tercer elemento que tiene la prueba lógica es precisamente el filtro o la otra cosa con la que la voy a estar comparando, ¿sí? Acá yo puedo poner un número, puedo poner un texto, ¿sí? O puedo poner otra celda, ¿sí? Otra referencia. En este caso lo que a mí me sirve es colocar la referencia de la otra celda, ¿sí? Que es C2. Hago una aclaración. ¿Han trabajado con fórmulas antes? ¿El resto? Además de Lautaro. Eh, ah, ¿Responden los otros o...? Sí, sí. Bueno. Alguna fórmula yo usé, o uso, mejor dicho. Ok. Yo Algunas. porque por ahí estoy aclarando el tema de D2, C2 y demás, y por ahí primero debería explicar cómo se llegan a esos nombres de celdas. Pero en principio, o sea, por eso quería saber. Yo acá pongo referencias de celdas, que es D2 y C2, porque si ustedes quisieran identificar el nombre de una celda, es decir, por ejemplo, cada celda va a tener un nombre en específico. En este caso, D2, si yo me fijo la letra de la columna y el número de fila, me da que la primera fecha de pago es D2, ¿sí? De acá sale el nombre de la celda, ¿sí? Lo mismo con C2. O sea, son formas de identificar los nombres de las celdas. Yo aclaro esto porque por ahí el que nunca laburó con fórmulas no tiene ni idea de dónde salen esos nombres. Pero nada, volviendo al tema, lo que estoy haciendo es poner una condición que diga si D2, la fecha de pago, es mayor a C2, que es la fecha de vencimiento. Si es superior, voy a poner un punto y coma, que el punto y coma me sirve para diferenciar un paso de la fórmula y saltar al otro. ¿Sí? Es decir, paso de uno a otro. Paso de la prueba lógica al valor sí verdadero. ¿Sí? Yo acá voy a tener dos pasos más, valor sí verdadero y valor sí falso. Que básicamente acá es donde yo puedo colocar los posibles resultados o lo que debería hacer en caso de que esa prueba lógica, esa condición o comparación, efectivamente se cumpla o no se cumpla. ¿Sí? Es decir, en el valor sí verdadero yo siempre voy a suponer, ¿sí? Voy a contemplar el posible escenario en donde la condición o la comparación que yo hice se cumplió efectivamente. Es decir, si yo acá estoy preguntando o comparando si la fecha de pago es mayor a la fecha de vencimiento, en el valor sí verdadero siempre voy a asumir que esa comparación se dio. Es decir, que la fecha de pago sí fue superior a la fecha de vencimiento. Es decir, que se excedió de la fecha del pago. ¿Se entiende? En el valor sí verdadero siempre asumo que la condición que yo puse acá se cumple. Y por lo tanto ahí debería colocar el resultado de qué es lo que debería hacer la fórmula si eso sucede. En este caso, yo digo, si la fecha de pago es mayor a la fecha de vencimiento, significa que la persona tiene mora o no. ¿Ustedes qué dicen? Sí, tiene demora de un día.
Sí, exactamente. Entonces, o sea, acá obviamente estamos viendo que la persona sí pagó antes de la fecha de vencimiento, pero en este caso hipotético, en donde asumimos que la persona, ¿sí?, se atrasó, significaría que la persona tiene una mora. Entonces yo necesito, a partir de acá, calcular cuántos días de mora tuvo, ¿sí?, suponiendo que tenga esos días de atraso. Para eso voy a utilizar otra fórmula, que va a ser si fecha. Y acá llamo al nombre de la función, que es si fecha, y abro otro paréntesis. ¿Sí? Esto es para que vean también, es un ejemplo de cómo distintas fórmulas se pueden combinar. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos como concepto función anidada. ¿Sí? Es decir, una función que se coloca dentro de otra. ¿Sí? Acá ustedes, el concepto de funcionalidad precisamente es un concepto porque ustedes pueden combinar todas las fórmulas habidas y por haber siempre y cuando tengan cierto sentido dentro de su estructura. ¿Sí? En este caso yo estoy combinando estas dos, que una es la función si y la otra es la función si fecha. ¿Sí? ¿Para qué me sirve la función si fecha? Me sirve a mí para poder determinar cuánto tiempo transcurrió entre una fecha y otra. ¿Sí? En tres diferentes formatos. Me puede mostrar cuánto tiempo transcurrió en formato de años, en formato de meses o en formato de días. ¿Sí? En este caso, yo lo que quiero averiguar es cuánto tiempo pasó entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento en tiempo, en formato de días. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La función si-fecha tiene tres elementos también. Fecha de inicio, fecha de inicio sería esta. Y, punto y coma, fecha de finalización. Bien. Y acá, voy a poner un punto y coma, entre comillas, voy a poner la letra del formato que yo necesito. Si yo necesitara transformar esto a años, pondría una Y. Si yo quisiera transformar esto en formato de meses, pondría una M. Y si yo quisiera transformar esto a días, tendría que poner una D, entre comillas, así. Bien. Entonces esto lo que va a hacer es me va a decir en cuántos días pasaron entre una fecha y otra. Y ahora, cuando yo cierro el paréntesis, es decir, cierro este paréntesis, estaría cerrando esta función. ¿Sí? Porque acá abro y cierro. ¿Sí? Tengan en cuenta que los paréntesis tienen el color de lo que yo estoy cerrando. ¿Sí? Este está en rojo y este está en rojo. Si yo cerrara ahora el paréntesis, si yo cerrara otro paréntesis acá, tendría que ser negro. Fíjense. ¿Ven? Todo tiene una referencia en colores en algún punto. Y ahora pongo un punto y coma y fíjense cómo acá salto a lo que sería el valor si falso. ¿Sí? El valor si falso es donde yo asumo, ¿sí?, que la condición que yo puse al principio no se cumple. Es decir, que la fecha, en este caso, que la fecha de pago no es superior a la fecha de vencimiento. Es decir, que no se excedió en el pago. Entonces, acá, si la persona no se excedió en el pago, es decir, que pagó antes de la fecha de vencimiento, los días de mora, ¿cómo serían si tuvieran que ponerle un número a los días de mora? Si la persona pagó antes de la fecha de vencimiento. Le pondríamos un 0, ¿sí? Porque precisamente no debe nada, entonces los días de mora son 0, ¿sí? Bien. Y ahora, como ya no tengo más escenarios para contemplar, voy a cerrar el paréntesis.
Y ahora le doy a Enter. Fíjense, automáticamente me da como resultado un 0. ¿Por qué? Porque esto va en orden. Me va a decir, bueno, D2 ¿es mayor a C2? 24 del 5, ¿es mayor a 25 del 5? No. Significa que este número, si tuviéramos que entender esta fecha como un número, no es menor a esta. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la persona no se atrasó en el pago. Entonces, ¿cuántos días de mora tiene? 0. Si vamos al de... Y yo esto ahora lo puedo transferir a las otras celdas. De esta manera. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, acá, que dice tiene 46 días de mora. Fíjense, la fecha de pago es el 5 de julio de 2026. ¿Y cuándo se le venció? El 20 de mayo del 2026. Pasaron 2 meses. Casi 2 meses. Un mes y medio. Entonces, entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento pasaron 46 días. ¿Sí? Si quisiéramos convertir esto, por ejemplo, en meses, en vez de una D, le pongo una M. ¿Cuántos meses pasaron? Pasó uno solo, porque no se llegó a completar el segundo. Entonces pasó uno. Sí, esto es un ejemplo de cómo pueden modificar el tema de los formatos. ¿Esto lo habían visto alguna vez? ¿Lo conocían? Voy a tomar un mate con la voz, si no después. Bien. Esto es un ejemplo de cómo se pueden combinar, ¿sí? Primero, obviamente, la función sí y después la función sí fecha. Pero bueno, es para que vayan viendo el tema de las fórmulas. Siempre van a andar por el signo igual, llamar a la fórmula por su nombre, ir viendo un poco lo que son las estructuras. Siempre yo voy a arrancar, después de poner el nombre de la fórmula, con un paréntesis. Dentro de los paréntesis yo tengo que poner todas las referencias, ¿sí?, que necesita esa fórmula para funcionar y demás, ¿sí? Todo esto nosotros después lo vemos obviamente en profundidad en el curso, de cómo es la estructura, cómo ir tanteando el tema de la sintaxis y demás, porque Excel lo que tiene mucho es que necesita como una sintaxis, que sintaxis es la forma en la que se escribe, el orden en el que se ponen los signos de puntuación y demás, que es muy concreta, ¿sí? Pero es como para que vayan viendo lo que se puede lograr con estas cosas. Otra opción que tenemos acá también es el tema de el recargo. Acá voy a... Segundo, voy a insertar una celda. Voy a poner estado. Y acá, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacer esto con texto. Cómo funciona la función sí con texto. Yo acá lo que necesito saber es, o sea, que me aparezca en formato texto. Bien, lo que vamos a ir poniendo acá en formato texto es, por ejemplo, si me aparece, si yo acá tengo mora o no tengo mora, que me aparezca un mensajito pequeño. Para eso yo voy a comparar la columna de los días de mora, sí, y le voy a preguntar si es igual a 0. ¿Sí? Si F2, que son los días de mora, la columna de los días, es igual a 0, yo puedo poner un mensajito por pantalla acá que diga no tiene mora. Si F2 no es igual a 0, es decir, el valor si falso, voy a poner tiene mora. Y acá lo cierro. Esto es un ejemplo de lo que es más sencillo que lo que acabamos de ver, pero es como para que vean cómo se puede trabajar también con texto. La función sí sirve tanto para aplicar fórmulas
como pueden ser fórmulas matemáticas o la cifecha también, pero dentro de esto pueden agregar sumas, multiplicaciones, divisiones, promedios, pueden sacar un montón de cuestiones matemáticas, pero también pueden hacer cosas más sencillas como por ejemplo poner un mensaje por pantalla, ¿sí? En este caso, fíjense que acá los días de mora son 0, por lo tanto el estado sería que no tiene mora, por ejemplo, que es algo más sencillo de hacer en este sentido. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Para después, por ejemplo, vamos a marcar acá, agregar cuestiones como formato condicional, para poder ir agregando algunas cuestiones estéticas extra, ¿sí? Que es como, por ejemplo, poner acá, en formato condicional, una regla que sea, por ejemplo, el texto que contiene, vamos a poner, no tiene mora. Si no tiene mora, o sea, si el texto que está dentro de la celda dice no tiene mora, lo voy a rellenar con un relleno verde. Y sobre el mismo conjunto de celdas voy a poner texto que contiene, tiene mora, tiene mora, relleno rojo claro con texto en rojo oscuro. Acá, ¿qué me sucedió? Me sucedió que una regla sobrescribe a la otra. ¿Sí? Fíjense que acá me aparece todo en rojo. ¿Y esto es por qué es? Porque este que dice no tiene mora, dentro de sí, o sea, abarca también estas dos palabritas, tiene mora. ¿Sí? Entonces, como me sobrescribe todo en rojo. ¿Cómo podría modificar o arreglar este error? Cambiando la fórmula. Y voy a poner acá, en vez de no tiene mora, voy a poner moroso. Y acá voy a agregar otra celda que sea texto que contiene moroso. Momento, vamos a eliminar los formatos. Los formatos. ¿Le puedo hacer una consulta? Porque se le rompió la llave de la unidad de Ramón. Ahí estamos. Formato condicional. Texto que contiene. No. Moroso. Si es así, hablo con Gus Romero. Y acá, texto que contiene. No tiene mora. ¿Qué haces, Gus? La verdad que no tengo ni idea si la copia está en Adrogué, pero me parece que Gustavo Romero no trabajaba hoy. Así que no creo que puedan ir a buscarla. Pero llamalo directamente a él, pero me parece que no trabajaba hoy. Hola, Ale, estás ahí con el mic Uy, abierto. perdón. No, Perdón, tranqui, no me di cuenta. tranqui. Ahí va. Bueno, de esta manera pueden hacer cosas como esta, lo del formato condicional. Básicamente el formato condicional me permite aplicar un determinado formato, color de texto, tipo de letra, tamaño, etcétera, dependiendo de una condición. Que es, por ejemplo, en este caso, si tienen mora o no. ¿Sí? Si yo cambio esta fórmula, lo cambio por un 1, automáticamente el formato que se aplica es moroso. ¿Sí? Y se pone en rojo. Después, bueno, vamos a ir concluyendo con algunas cuestiones. Lo último que me queda acá es el total cobrado, ¿sí? Que va a ser la suma de todas estas celdas. Que en este caso va a ser este monto hasta, yo acá tengo dos signos de puntuación para utilizar en la suma. Tengo el 2 puntos, que me sirve para
trabajar con grandes cantidades de datos porque significaría como me permite como poner un intervalo, ¿sí? Un conjunto de celdas. Yo lo pongo en palabras simples y digo que el 2 puntos significa como hasta, es decir, vas a sumar desde esta celda hasta esta otra, que va a ser en este caso la última, ¿sí? Entonces eso, el 2 puntos me permite seleccionar un intervalo de celdas, un conjunto de celdas, y de ahí hacer la suma. Fíjense cómo aparece. Dentro de esto también van a tener otro signo de puntuación que va a ser en vez del 2 puntos pueden llegar a tener el punto y coma. Que el punto y coma significaría, poniendo palabras simples, como un y, ¿sí? Es decir, vamos a sumar esta celda y esta otra. Fíjense cómo solamente ahí me hace 45 más 54. Tengan en cuenta esto porque si bien la más útil suele ser el 2 puntos, también se pueden combinar estos signos de puntuación y necesito entender un poco de qué se trata cada uno, ¿sí? Bien, esta es una sola celda porque, bueno, ya acá ya hago la suma de toda esta columna, así que no hace falta copiar esta fórmula. Pero en principio ya con esto estaríamos cerrando la clase como introductoria o de muestra para que vayan viendo el tema de cómo va el curso, cómo trato de hacer las explicaciones, desde lo más básico hasta lo más complejo. Trato de simplificarlo bastante. Y nada, si tenían alguna duda me pueden ir consultando. Si no, vamos como concluyendo un poco lo que es. Quería consultarle, estuve viendo también en la fórmula sumar sí. ¿Qué sería esa? No la entiendo. La fórmula sumar sí lo que hace es permitirte hacer una suma precisamente, pero agregando una condición. Es decir, va a sumar siempre y cuando suceda tal cosa. Es como la función sí, que vos lo que haces es poner una condición para que haga una cosa u otra. La función sumar lo que va a hacer es, va a sumar siempre y cuando la condición que vos le pongas efectivamente se cumpla. Si no se cumple, no suma nada. Por ejemplo, en este caso podría ser sumar sí igual sumar punto sí. Si la persona, voy a sumar lo que tiene que pagar la persona siempre y cuando no tenga mora, por ejemplo. Si voy a sumar si rango, si los días de mora son iguales, voy a poner entre comillas, igual 0, voy a sumar esta columna. Entonces, todas las celdas de las personas, todas las personas que no tengan mora, voy a sumar. Voy a sumar, por ejemplo, el 175 más el 130 más esto y lo otro. Y acá me aparece en formato fecha porque esto está sin formato. O formato numérico. Vamos a hacerlo más corto. Vamos a hacer una comprobación rápida. Si este 75 lo paso por un 200, lo convierto en un 200.000, a mi cuenta deberían agregarse 25.000. Fíjense. ¿Sí? Eso me marca que la función está bien hecha. Básicamente es ponerle una condición para que sume. Eso lo vamos a trabajar también. Pero bueno, en principio, para ir cerrando un poco el tema de los contenidos del curso, ustedes van a tener este tipo de cuestiones, el tema de cómo modificar desde lo estético, ¿sí? A través de funciones de las cosas del formato, ¿sí? Hasta las fórmulas, desde las más sencillas hasta algunas más complejas, de cómo analizar datos, cómo buscar determinada información dentro de tablas con grandes cantidades de datos, cómo trabajar con tablas dinámicas, cómo empezar a insertar gráficos, cómo trabajar con macros, que son como herramientas que me sirven para automatizar procesos y demás dentro de las planillas. Pero bueno, vamos a ir avanzando desde lo más básico hasta las cosas más complejas, ¿sí?
Y también ir viendo algunos de los atajos de teclado que me sirven para trabajar de forma más eficiente y más rápida. Pero bueno, esto es como una pequeña demostración de lo que va el curso. ¿Alguno tiene alguna duda? Si no, le doy el paso a Rodri que explique un poco algunas cuestiones más en cuanto a lo administrativo de cómo se va a llevar el curso. Bueno, Ale, gracias, buenísimo. Bueno, a eso les comento un poco lo que les decía en la previa. El curso está pensado para arrancar en septiembre, va a durar 4 meses. Nosotros lo que tenemos... ahí estás compartiendo toda tu pantalla, Ale. Y dejar de compartir. Ahí está. Ahí estamos. Tenemos este mes de inscripción. Tenemos como distintos esquemas de inscripción. Uno es el pago total del curso o para pagar mes a mes. Si alguno está interesado, hoy por hoy el curso está a 300. Se puede pagar en 3 y 6 sin interés, con tarjeta de crédito o mes a mes. Después, siempre para las personas que ya son alumnos nuestros, tenemos un descuento. Siempre, sobre todo que somos una academia reciente, aquellas personas que han confiado en nosotros ya hace unos 4 o 5 meses atrás, siempre tienen un mimo extra, porque nos interesa sobre todo sostener esto en el tiempo. Así que nada, si están interesados pueden escribir, igual nosotros les vamos a mandar la info por mail. Vamos a estar haciendo seguramente algún otro encuentro de estas características en estas semanas. Estamos en proceso de difusión de la inscripción al curso, así que si quieren sumarse también a ese, bienvenido sea, eh, para seguir explorando alguna otra actividad. Así que por mi parte no mucho más. Ale, te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a Dani, a Alejandra por sumarse. Estaba recién otro compañero. Y bueno, nada, cualquier cosita estamos en contacto. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, Gracias, Ale. Tengan buen día. Igualmente, gracias. igualmente.